Buenas noches, mi nombre es Mayra Alejandra Guzmán, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y actualmente curso el segundo semestre de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy les voy a hablar sobre los hitos históricos del desarrollo dominante. El modelo de desarrollo dominante hace referencia a que los inferiores son dominados por los superiores. Esto lo que nos quiere decir es que los países desarrollados dominan a los países subdesarrollados. Si miramos, existe la clasificación de la raza, las razas superiores y las razas inferiores. Ahora les voy a contar brevemente los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante, desde las épocas antiguas hasta nuestra actualidad. En el siglo XVI se originó la división del mundo entre metrópolis, que eran los países desarrollados, y las colonias, que eran los países bárbaros o subdesarrollados. En la actualidad podemos comparar que esto sigue existiendo. Un ejemplo de países desarrollados es Estados Unidos, China, y países subdesarrollados como Venezuela y Haití, entre otros. Esto dio paso a que en el año 1533 entre España y Portugal se dio la conquista con el Tratado de Tordesillas, que arrancó con la construcción de las periferias. Se formalizó el reparto del Nuevo Mundo. Al ser firmado este tratado, las periferias debían exportar a muy bajos costos sus materias primas hacia los países desarrollados. Ellos allí los industrializaban y se los enviaban en modo de costos muy altos. Un ejemplo de esto sigue viéndose en la actualidad. Ejemplo, el petróleo. El petróleo en la actualidad sale de nuestro país. Se lo vendemos a muy bajos precios y ellos allá van y lo industrializan y nos los envían a muy altos precios. Entonces, el único beneficio que nosotros conseguimos es dañar nuestro ecosistema, mientras que ellos se benefician con el producto y económicamente. En el siglo XIX se creó los estereotipos de razas. Ejemplo, las razas inferiores o menos dignas se clasificaron entre negros, mestizos y indios, que requerían un supuesto blanqueamiento, donde la raza superior impuso nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevas creencias religiosas, con el fin erróneo de mejorar su raza. Podían hacer valer sus derechos sobre las razas vulnerables. Esto quiere decir que los sometían a fuertes y largas horas de trabajo sin ningún pago. Los únicos beneficiados eran las razas superiores. En el día de hoy podemos ver esto, que los indígenas siguen siendo discriminados, menospreciados, tanto en Colombia como en el mundo en general. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se dio el pacto de equilibrios entre potencias vendedoras. En el año 1919 se conoció como el Tratado de Versalles. Con este pacto se estipuló la repartición de colonias por el mundo, pero como era de esperarse, esto nunca se cumplió, pues estos productos eran explotados de sus tierras originarias al beneficio de las metrópolis. Si miramos, esto todavía sigue pasando en la actualidad. Los países desarrollados intervienen en el conflicto interno de un país subdesarrollado buscando algún beneficio, sacar algún propósito, bien sea como apoderarse de los recursos naturales o como comprar las empresas
públicas de ese país, o sea, capitalizarlas, ¿sí? Para un beneficio, para obtener poder sobre ese país. En 1949 se presentó la Era del Desarrollo, donde se vio el discurso de Truman, donde se menciona por primera vez el término subdesarrollo, que lo denominó como la etapa previa al desarrollo, ya que el desarrollo es la etapa donde se llega con mucho esfuerzo y con la ayuda de otros países desarrollados. Para finalizar, en 1960 se expuso en Estados Unidos Wal Rosto la teoría del despegue de las naciones y mostró el camino que debían seguir los países atrasados para alcanzar la modernización. Él decía que debían pasar por unas etapas muy importantes. Primero, la sociedad tradicional, la precondición para un despegue hacia un crecimiento autosostenido, el camino hacia una madurez, la etapa de alto consumo masivo. Además que necesitaban de capital, de tecnología y de experiencia en el proceso. También se da la alianza para el progreso propuesta por Estados Unidos, donde presentaba ayuda económica, social y política según su aporte al desarrollo. Esto lo que nos quiere decir es que un país recibe la ayuda dependiendo el desarrollo que tenga. Un ejemplo, un país desarrollado recibe ayuda para inversión de salud de 27.000 millones anual, digamos, un ejemplo. Y un país subdesarrollado apenas recibe 7 millones para inversión de salud. Esto lo que nos quiere decir es que el rico cada día es más rico y el pobre cada día es más pobre, porque al país subdesarrollado se le va a complicar más desarrollarse. Y el desarrollado va a obtener más beneficio del subdesarrollado. Ahora les voy a hablar sobre la labor de Juan Pablo II en la materia de la doctrina social. ¿Cuál fue la labor? La labor de él siempre fue a favor de los vulnerables y de los más necesitados. Su intervención en la prevención y solución de conflictos fue muy importante para que no hubieran guerras ni hambre, siempre de un modo evangélico y profético. Al igual que la Iglesia Católica, siempre ha buscado acercar la brecha que separa la desigualdad entre el rico y el pobre, para que de este modo pueda garantizarse que se respeten los derechos de las personas por igual de condiciones. Ahora les voy a hablar sobre una reflexión muy pequeña pero muy importante sobre el video La historia de las cosas. Ese video lo que nos muestra claramente es que nosotros sin el planeta, sin el universo, no podemos vivir. Entonces, debido a esto, debemos tomar conciencia para su conservación. Que cada ser humano se proponga dejar de dañar los bosques, contaminar el aire, las aguas, no arrojar basuras, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde se nos incita a vivir comprando para que vivamos botando a la basura. Esto quiere decir que las cosas cada día son más desechables o de corta duración. ¿Y qué hacemos con lo que se daña? Lo botamos a la basura. Y esto se convierte en basura que va a dar al suelo, y si lo queman, si queman esa basura, contamina el ambiente. De este modo no estamos colaborando para la preservación de la vida.
es muy importante que nosotros tomemos conciencia de eso, que no tenemos que vivir buscando una economía, porque ¿qué hacemos con una economía bien grande y una contaminación, una cantidad de enfermedades derivadas de esos químicos, que ya no podemos cultivar ningún producto que no sea sin químicos? Entonces, no va a haber vida para nuestras próximas generaciones. Lo que hay que hacer es cuidar la naturaleza y cuidar los ecosistemas, la fauna y la flora.